Sí. Ya estamos. Buenas noches, buenos días o buenas tardes a todo nuestro público que nos esté viendo en diferido. Pues aquí estamos para el conversatorio con nuestro erudito de esta ocasión, el señor Alfonso Vite. Mira, si gustas presentarnos a nuestro invitado. Claro. Muy buenas noches a todos, esperando que estén muy bien. Y pues dándole la bienvenida al profesor Alfonso Vite, igual agradeciéndole que esté con nosotros. A nombre de Rostros de México y el Laberinto de Nancy, vamos a comenzar. El profesor Vite, bueno, para las personas que no nos conocen, ¿quién es Alfonso Vite? Alfonso, ¿Sí nos escucha? camarada, ¿sí nos escuchas? Sí, perdón, es que tenía apagado el micrófono, pero me escuchan, ¿verdad? Sí. Bien, pues quiero agradecerles por esta invitación a realizar esta plática, esta presentación, ¿no?, sobre la muerte de la Huasteca. Bueno, mi nombre es Alfonso Vite Hernández. Yo soy originario de esta región, precisamente, de la Huasteca hidalguense, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a ofrecer a continuación es algunos datos, ¿no?, sobre cómo es que se categoriza y se percibe la muerte entre los nahuas, Macehualme, Macehualti, no Macehualime, ¿no?, de esta parte de la Huasteca hidalguense, ¿no? Porque comúnmente siempre pensamos, ¿no?, que la muerte, ahora sí hay que decirlo así, la muerte se vive, ¿no?, por parte de las personas de la misma manera, ¿no? Hay una parte de duelo y otra parte en el que el muerto, pues, sufre una especie de alejamiento, ¿no? Aunque en algunas sociedades se retiene, ¿no? Pero no siempre pasa de esta manera, ¿no? Nosotros no nos ponemos a pensar, por ejemplo, que pueden existir sociedades en las que los muertos se alejan totalmente, o mejor dicho, los vivos hacen todo lo posible porque los muertos se alejen totalmente, porque no son productivos dentro de la sociedad, dentro de la comunidad, ¿no? Tenemos varios ejemplos que, bueno, al rato voy a mencionar, ¿no? Y hacer una reflexión en particular en la Huasteca, cómo es que la muerte, entonces, se está pensando, ¿no? Cómo se está, más que pensando, cómo se está construyendo el concepto de la muerte, a partir no solamente de ciertas definiciones, sino también de acciones, ¿no? De acciones habituales, ¿no? Sobre todo las personas, cómo es que pasan por este proceso, por esta etapa, ¿no? La muerte de los familiares, y al final, ¿qué son los muertos, ¿no? Entonces, en general voy a hacer un recorrido por todos estos aspectos, ¿no? Poniendo algunos ejemplos, algunos testimonios, y no sé si ya se está proyectando la presentación. Si no, por favor, pueden proyectar la presentación que está. Muy bien, gracias. Bueno, yo me voy guiando por la presentación que está aquí. Muy bien, no, déjenle muevo aquí un poco. Ahí está. Bien, entonces, como les decía, últimamente la muerte se ha estudiado, se ha analizado desde distintos enfoques, ¿no? No sé, incluso desde la antropología física, desde la biología y también desde las ciencias sociales, ¿no? Incluso, pues, han hecho estudios para saber si los animales tienen cierta conciencia de la muerte, ¿no? Últimamente, al parecer, se acepta cada vez más que los animales sí tienen cierto grado de conciencia sobre la muerte, ¿no? Pero en general tenemos un primer acercamiento de la muerte que es más biológica, ¿no? Es decir, nosotros percibimos la muerte a partir de que el cuerpo cambia de condición, ¿no? Pero también tenemos esa otra parte donde ya tenemos una definición de la muerte más conceptual, ¿no? Me refiero ya a un aspecto más simbólico, y eso es lo que cambia en determinada cultura, ¿no? Entonces, yo les voy a aquí comentar rápidamente el trabajo de Roberto Martínez González, quien ha analizado sobre todo
la manera en cómo en varias culturas las personas se relacionan con los muertos, ¿no? Con sus muertos. Sin tratar de encontrar una definición universal, ¿no? De la muerte, porque me parece que eso no puede ser posible. Sí hay ciertos parámetros que nos ayudan a clasificar, o por lo menos Roberto Martínez nos ofrece 3 clasificaciones respecto a cómo las personas se relacionan con los muertos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el alejamiento, ¿no? Que es un proceso donde el muerto desaparece en el entorno o el grupo simplemente le presta nula atención, ¿no? Es decir, la entidad o las entidades anímicas, ¿no? Se integran a espacios otros, así sin más. Tenemos algunos ejemplos como los grupos de Hadza, Baka o Mbunti africanos, ¿no? Donde los muertos simplemente se degradan, perdón, ¿no? Es decir, desaparecen. En algunos grupos los muertos se consideran perjudiciales, ¿no? Por lo que se realizan ciertas ceremonias para mantenerlos alejados, ¿no? Pues los muertos no tienen ya ningún provecho o beneficio en el grupo social. En este tipo de relación con los muertos, pues las relaciones y las entidades cambian totalmente, ¿no? Es decir, el muerto se convierte en otra entidad, las relaciones con él cambian totalmente, ¿no? Ya no son parte de la comunidad, ¿no? Quiero pensar, por ejemplo, todas estas en las sociedades modernas católicas, ¿no? Donde las almas en pena, pues son vistas como estas entidades que están ahí por algo y se necesitan alejar, ¿no? Entonces hablan a algún especialista para que esta alma en pena pues se aleje de este mundo y pueda descansar, ¿no? Hay un alejamiento porque no le está haciendo bien a las personas vivas, particularmente a la familia, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo muy cercano también, y ahí sí podemos hablar de un alejamiento. Sin embargo, podemos hablar también de una retención, ¿no? Donde el muerto se separa del mundo terrenal y se incorpora a un cuerpo ancestral, lo que permite conservar sus vínculos con la sociedad o el estatus social incluso para intervenir en las decisiones de la comunidad, ¿no? Comúnmente están vinculados a la tierra como generadores de recursos y de fertilidad, inclusive como sucede con los Merina de Madagascar, son considerados verdaderos gobernantes, propietarios de las tierras y reguladoras de la moral. Y en este, digamos, tipo de relación con los muertos, dichas relaciones se mantienen, ¿no? Pero las entidades cambian, es decir, los muertos ya se convierten en otro tipo de entidades, pero sin embargo, esas relaciones se mantienen con la comunidad, ¿no? Ahí podemos hablar varios ejemplos, incluso en Mesoamérica, ¿no? Donde los ancestros se convierten en un tipo de entidades que están regulando incluso las relaciones en la comunidad, ¿no? Y vamos a tener también un tercer tipo que es el reciclaje, ¿no? Este es muy interesante porque los componentes anímicos del fallecido son reutilizados para producir nuevas personas, ¿no? Se incluyen desde la reencarnación, ¿no? Así como lo conocemos en la tradición de algunos grupos de Medio Oriente, ¿no? O en Oriente, ¿no? También, o como en la India, ¿no? Donde es muy clásico este tipo de relación con los muertos, con la muerte, ¿no? Que es la reencarnación. Y también abarca procesos de reciclaje en el que algunos aspectos de la persona, o sea, no todos los componentes anímicos, sino una parte, producen a otros seres humanos, e incluso no humanos, me refiero a animales tal vez, ¿no? En una dinámica, ahí sí, generacional, ¿no? Es decir, se van como reciclando generacionalmente estos componentes anímicos, produciendo no totalmente nuevas personas, ¿no? Pero sí van heredándose, pues, aspectos de la persona anterior. Y en todo caso, pues, como aclara este investigador, Roberto Martínez, los muertos y los recién nacidos no son más que las mismas personas, pero con estatus diferentes, ¿no? Entonces, en este tipo de relación, las relaciones cambian totalmente, pero las entidades son iguales, ¿no? Entonces, tenemos estos 3 tipos. Y por ahí cabría un cuarto que sería la negación, ¿no? Pero esto se da en contextos muy particulares. Por ejemplo,
los desaparecidos, ¿no? Cuando una familia tiene algún desaparecido, alguien del que no sabe ni siquiera la condición en la que se encuentra, si está vivo, si está muerto, entonces hay una cierta retención, es decir, no hay un cambio de relación, no hay un cambio de identidad, no se sabe, ¿no? Entonces, ese sería como un cuarto, pero tenemos esos tres principales, ¿no? Entonces, como trataré de demostrar los Masehualme de la Huasteca, encontramos rasgos de una retención, ¿no? Y de un reciclaje de la persona. Por lo tanto, pues en la presente exposición, abordaré de qué manera los Masehualme categorizan a la muerte, planteando algunas preguntas como ¿qué es la muerte? ¿Cuándo es que una persona es considerada como muerta? ¿Qué implica este estado, ¿no? de la muerte? Y sobre todo las acciones sociales y rituales en torno a la muerte. Se trata pues de analizar cómo los Masehualme se relacionan con sus muertos a partir de la categorización de persona y de un sistema ético particular, que eso es también importante. Bueno, pero para hablar antes de la muerte en este contexto, muy rápido les voy a presentar. Aquí. Ahí está. Les voy a presentar un poquito el contexto, ¿no? Espacial, ¿no? donde pues obtuve también los datos, ¿no? durante el trabajo de campo, y pues nos ubicamos aquí en la Huasteca Hidalguense, ¿no? Hacia el noreste del estado de Hidalgo, y lo integran los municipios de Huautla, Yahualica, Xochatipan, por ahí pueden verlo en el mapa, Huejutla, ¿no? San Felipe, Orizatlán, Jaltocán y Huasalingo, ¿no? Algunas veces incluyen hasta Calnali, ¿no? Porque, pues, bueno, más allá de que regionalmente pertenezca más a la Sierra Baja, pero culturalmente hay elementos que lo vinculan con el resto de la Huasteca hidalguense, ¿no? Como pueden ver, colinda al norte con el San Luis Potosí, ¿no? En esta parte de acá, ¿no? En Veracruz, también hacia el norte, y al este también con Veracruz, y hasta ahí, ¿no? Lo demás de abajo sigue siendo el estado de Hidalgo. Ahora bien, para poder hablar sobre la muerte, pues es necesario hablar sobre el ciclo de vida, ¿no? No se puede hablar de la muerte sin este proceso de vida, y al revés, ¿no? No se puede hablar sobre la vida sin el proceso de la muerte, ¿no? Entonces, son, digamos, dos espacios o tiempos que se vinculan, ¿no? Que están siempre vinculados. Entonces, fíjense, cuando un niño se encuentra en el vientre materno, solo tiene lo que se llama en esta parte de la Huasteca como el ajacahuilo o el ajacayo, ¿no? Que es una constituyente anímico, por lo tanto no puede usarse esta palabra de manera completa, ¿no? Siempre tiene que ir poseído porque pertenece, ¿no? Pertenece o constituye a la persona. Y entonces siempre se dice yajacahuil, ¿no? Algo así como su aire, su sombra, yajacayo, su sombra, su aire, ¿no? Entonces, cuando nace este niño que solamente tiene su yajacahuil, se introduce en su coronilla, en la parte superior de la cabeza, su itonal, ¿no? Su tonali. Ese es el otro constituyente que tampoco puede usarse como un sustantivo completo, siempre tiene que ir poseído, ¿no? De quién es, ¿no? En este caso, su itonal, su tonali de aquella persona, ¿no? Entonces se introduce, y entonces sí decimos que tlacati, es decir, nace, se convierte en persona, en hombre, ¿no? En hombre en el sentido, digamos, no de género, ¿no? Sino de manera general. Pero aún no puede considerarse Masehuali, ¿no? Para ello tiene que pasar por un proceso que dura toda la vida, definido como bueno, aquí hay como 3 o 4 definiciones que se refieren a lo mismo, ¿no? Tenemos Momasehualquetza, Momasehualalana, Momasehualchigua, ¿no? Incluso he escuchado también ahí como Momasehualtía, ¿no? Entonces hace alusión al levantarse, hacerse o pararse el Masehual, ¿no? Este es un proceso que se lleva en el transcurso de toda la vida. Y habrá momentos en particular donde también se tiene que levantar el Masehuali, que es cuando la persona llega a enfermarse, ¿no? Llega a afectarse por alguna situación,
¿no? Que no necesariamente tiene que ser una enfermedad, sino también puede ser alguna falta por ahí social, ¿no? Lo que hace que la persona, pues, empiece a sufrir algunos síntomas, y entonces cuando se cura se dice Momasehualquetza, ¿no? Se levanta su Masehuali. Es muy importante que durante toda la vida de las personas su Masehuali se mantenga parado, ¿no? Entonces, esto implica también una serie de acciones encaminadas a construir todo tipo de relaciones con la familia, con la comunidad y los seres no humanos, ¿no? Que habitan el entorno con el propósito principalmente de producir a los demás y producirse a sí mismo, ¿no? Por lo que el trabajo se convierte en un elemento nodal circunscrito en una red de reciprocidades, ¿no? Porque siempre se va a mencionar eso, ¿no? Que la persona se le tiene que levantar el tonali para levantar el Masehuali para que pueda trabajar, ¿no? Porque eso es muy importante, pero no en un sentido muy, digamos, bueno, entre comillas, muy capitalista, ¿no? Sino que más bien en un sentido para poder seguir colaborando, ¿no? En esta red de reciprocidades dentro de la comunidad. Por eso es muy importante. Y de hecho, cuando se afecta el tonali y se afecta el Masehuali, uno de los síntomas, ¿no? Que son muy notables es la incapacidad para trabajar, ¿no? La persona no puede trabajar, entonces necesita poder restaurar esa condición para poder seguir trabajando y poder seguir construyendo esta parte, ¿no? de la persona, ¿no? Que al final de cuentas es el Masehuali, ¿no? Entonces, para que el niño pueda interactuar y trabajar, hacer su Masehuali, necesita primero despojar el aspecto dañino de sus componentes anímicos, ¿no? Porque conllevan también un aspecto dañino original, ¿no? El ajacahuilo y el tonali, se dice entonces que el niño está caliente, nace caliente, ese calor puede hacer daño a los demás e incluso enfermar al mismo niño. Para ello se realiza el Maltiaconetzi, ¿no? Se baña al niño, una ceremonia donde principalmente el pequeño es presentado a la comunidad y al entorno, se le baña con la finalidad de quitarle su facultad caliente y dañina, y además se le predispone para el trabajo con una serie de acciones rituales, ¿no? De esta manera, Sohacahuilo y Tonali, particularmente este último, tomará lugar importante en la construcción de las relaciones. Se dice que queda impregnado en nosotros. El tonali se impregna, ¿no? sobre las demás personas que están participando, los padres, los padrinos, ¿no? Los hermanos. También es a través del tonali que se aprende y se aprende del entorno, y el tonali es una acción subjetiva que impulsa los procesos generativos, pero también productivos, ¿no? Es decir, este tonali no solamente es un alma, ¿no? Como comúnmente se le define, que hace vivir a la persona, más bien es es un elemento subjetivo que hace que impulsen a las demás personas para que reaccionen, ¿no? Hacia esta persona. Y es por eso que este tonali también, cuando se impregna en un objeto, se queda ahí, ¿no? Es muy interesante, no lo voy a tratar aquí, pero voy a poner un ejemplo de que cuando una persona pierde incluso un objeto, puede ser, no sé, cualquier objeto, su machete, o puede ser un objeto, un ser vivo, su vaca, va con algún especialista ritual, y el especialista ritual es capaz de encontrar ese objeto mientras todavía se mantenga ese tonali de la persona, ¿no? Entre más tiempo pase, el tonali se va desprendiendo de ese objeto o de ese ser, ¿no? Y es más difícil encontrarlo, ¿no? Cuando, por ejemplo, una persona que hace mucho tiempo no está en el pueblo y su mamá lo quiere buscar porque no sabe de él, y ha pasado muchos años, pues esa persona ya no se ve, ¿no? Con el maíz. Entonces, o son dos cosas, o esa persona se alejó tanto que ya no puede verse en el maíz, o pues ha muerto, ¿no? O sea, su tonali ya no está sobre la tierra, ¿no? Por eso a veces cuando vas y alguna persona dicen es que ya se murió, ¿no? Pero después de pronto llega, no es que se equivoque el curandero, sino más bien el tonali ya no es perceptible, ¿no? Ha pasado mucho tiempo desde que se desprendió desde la otra persona, ¿no? Pero bueno, es muy interesante porque en este ritual también se llama tepizza, ¿no? Se sopla a alguien. Es porque el especialista ritual o el especialista ritual en un momento al niño le sopla en el oído
los oficios que va a hacer, ¿no? Tú vas a ir a la milpa, tú vas a ir, tú vas a hacer la comida, tú vas a tejer, ¿no? Ya últimamente, pues, ya incluso se les dice, tú vas a estudiar, ¿no? Porque el estudio también ya es considerado como trabajo y para los dos géneros, ¿no? Para hombre y mujer, ¿no? Ahí sí el estudio es para los dos. Bien. Así, de manera que, aunque el tonali y el ajacahuilo sea traducido incluso por algunos habitantes como alma, como ánima, en la práctica se trata de constituyentes anímicos vinculados al crecimiento de la persona y al proceso de socialización y relación con el entorno, ¿no? Aquí yo les pongo no sé si se alcanza a ver, espero que sí, pues las letras son muy pequeñitas, pero es todo el ciclo de vida y muerte, ¿no? Empezamos por la zona verde, que es como el nacimiento, ¿no? Después sigue una parte donde las personas llegan, digamos, a la edad de 12, 13 años, ¿no? Donde ya se podían casar, ¿no? Es decir, había como un lapso donde no había una niñez como tal, ¿no? Sino que inmediatamente a los 12, 13 años las personas ya podían adquirir responsabilidades, ¿no? Y en esta edad se les hacía un ritual que se llamaba Mahpaquilistli, que se sigue haciendo en algunas comunidades, incluso de Huejutla, he visto ahí, ¿no? Donde ahí le llaman, Maishahuilistli, me parece, ¿no? Algo así como la acción de lavar ligeramente las manos, ¿no? En Veracruz he escuchado Matequilistli, me parece, ¿no? Así como derramar agua sobre las manos, que hace esta alusión de lavar las manos. Pero ¿qué significa esto? Es decir, se les lavaba las manos a los padrinos, ¿no? Estos padrinos que anteriormente había adquirido, ya sea por el bautizo católico, ya sea por el baño ritual que les mencioné, ¿no? Donde los padrinos adquirían una responsabilidad y se decía kimakuiti, es decir, se les agarra con las manos. De hecho, un nombre para los padrinos es tlamacuiti, los que agarran con las manos, ¿no? Es decir, como que agarraban a los niños para apoyarlos, para ayudarlos en momentos de crisis, ¿no? Y en este ritual de lavado de manos, entonces se dice momaquistía, se quita de las manos. Los padrinos dejan de ser responsables del niño porque necesitaba ayuda, no así el parentesco que han formado con los padrinos, ¿no? Siguen siendo los padrinos y en ciertas épocas del año se les dan algunas cosas, ¿no? Se les reconocen como padrinos, pero la responsabilidad se corta. ¿Y para qué se hacía eso? Para dar al siguiente ciclo, que es el Tlanamaquilistli, ¿no? Que es el casamiento. Es decir, antes de que se casaran, se tenía que realizar este ritual de lavado de manos, ¿no? Para poder desvincular la responsabilidad de los padrinos, ¿no? Y entonces, en este momento, es muy importante, ¿no? Porque anteriormente las personas mayores se preocupaban mucho porque sus hijos se casaran, ¿no? Porque es digamos, parte de este proceso en la construcción del Masehuali. El casarse es muy importante, ¿no? Porque para ello van a tener ya la capacidad productiva, y no me refiero solamente a la biológica, sino a la producción social. En ese momento van a poder tener hijos, van a poder tener compadres, ¿no? En ese momento van a tener ahijados, van a hacer una serie de vínculos con la comunidad que les va a permitir desarrollar plenamente el Masehuali, ¿no? Con el trabajo, con estos gestos de reciprocidad en la comunidad, ¿no? Entonces era muy importante, pues, que se casaran. Hay un término que también se usa todavía actualmente, que es motlaxquilía, ¿no? Que es pegarse a algo o a alguien, ¿no? O pegarse mutuamente, ¿no? Motlaxquilía. Que si bien de pronto puede tener como un sentido sexual, digamos, si lo analizamos con profundidad, más bien tiene como este gesto de ayudarse mutuamente. De hecho, se puede hacer motlaxquilía, ¿no? Pegarse a alguien con el mismo género, ¿no? Puede ser dos hermanas, puede ser dos hermanos, puede ser el padre y el hijo, puede ser dos compadres, ¿no? Cuando una persona pues se encuentra en dificultades, ¿no? Entonces le pide ayuda a otra persona, entonces se dice motlaxquilía, ¿no? Se pegan mutuamente para apoyarse. Ese es más bien el sentido que tiene motlaxquilía, el apoyarse mutuamente, ¿no? Había mencionado hace rato motlaxquiltía.
pero es que Motlasquiltía, que ya es un bitransitivo, ¿no? Que se forma a partir de este Motlasquilía, que es un aplicativo. Motlasquiltía significa hacerse pegar mutuamente y se traduce como registrarse. Y ese término Motlasquiltía se usa más para decir que formas parte de un grupo, ¿no? Y por lo tanto te registras y adquieres una responsabilidad con ese grupo. Ese término se usa mucho en las delegaciones, ¿no? Como Tlaxquiltía, dice, es que ya se pega a la delegación, adquiere una responsabilidad. Se usa en el contexto ritual, cuando una persona participa en estos rituales de petición de lluvias o de lote y van al cerro, en ese momento la persona se dice que se pega, ¿no? Y adquiere una responsabilidad, y entonces cada año tiene que ir, no puede despegarse de eso, tiene que cumplir. Entonces, si la persona ya no quiere seguir o ya no puede seguir, le tiene que decir al especialista ritual que le haga una ceremonia especial para poderse despegar, y poder desvincular ese ritual. Otra vez se usa el término momaquistía, se quita de las manos, ¿no? Entonces ya la persona pues ya tiene derecho ya no ir. Porque ha pasado que si una persona de pronto adquiere esa responsabilidad, es decir, se pega, se registra, ¿no? Al cerro a donde se celebró la ceremonia, y ya no va, se empieza a enfermar, ¿no? Se empieza a enfermar y le empiezan a suceder muchas cosas, no muy buenas. Entonces, ahí pues está otra vez ese término de responsabilidad, ¿no? Y está relacionado también con el casamiento, porque adquieres una responsabilidad con la comunidad, ¿no? Bueno, aquí está, unas fotos del lavado de manos, ¿no? Aquí está el Monamictía, que cuando se casan. Y aquí un ejemplo también, el hacer autoridad también es otro proceso en el que se refuerza, en el que se para el Masewali, ¿no? Voy a leer rápido esto porque es muy interesante lo que dice, ¿no? Esto es cuando exhortaban a los ancianos a un joven que no quería ser autoridad por miedo, ¿no? Porque eso pasaba mucho, sigue pasando. Muchos no quieren esa responsabilidad de ser autoridad porque es muy pesado. Y más si eres principiante, ¿no? Si es la primera vez que te toca, es un miedo terrible. Entonces muchos optan por no querer, pero está muy, digamos, penado el que tú rechaces tu compromiso, tu responsabilidad de autoridad, y además lo tienes que considerar como algo que es con gusto, ¿no? No es algo, no es una condena, no es un castigo, el trabajo no es un castigo, ¿no? Tiene que ser algo que lo recibas con mucho gusto. Entonces, le decían, esto ya casi, bueno, ya no lo he escuchado, esto es como un testimonio que de una persona grande de mi comunidad, ¿no? Que es lo que le decían a los jóvenes, ¿no? Dice, le dijo, hijo, nosotros no venimos a maltratarte, no tengas miedo, no aflijas a tu corazón, no encolerices a tu corazón, pon en paz a tu corazón. ¿A poco no somos tus hermanos? Nuestros padres, nuestras madres te hacen entender a ti que tú serás Tlayacanquel, que tú serás Tepechichi. Nosotros queremos que llegues a ser Huaytlamachtiquet, para que mañana digan que tú ya eres un gran señor, para que mañana tú te hagas Masewali, para que mañana tú llegues a ser Masewali. Porque todos nosotros también nos hicimos Masewalme, también lo pasamos, también sufrimos, también trabajamos para la gente, pero lo pasamos con calma, ¿no? Y esto es muy interesante, porque también ayuda a entender la manera en cómo se autodefinen las personas cuando se dicen que son Masewali. Comúnmente las nahuas de esta parte de la Huasteca se autodefinen o se consideran como aquellos destinados para el trabajo, a vivir con carencias, a vestirse de manera humilde, a alimentarse pobremente con respecto a los coyotlacames, ¿no? Los jóvenes de ahora repiten también mucho, ¿no? Dicen, son humildes, somos humildes, dicen. Estas características van más allá de la victimización, ¿no? Y de lo material también que pueda representar la vestimenta o las propiedades, ¿no? Más bien describen superficialmente el proceso de la construcción de la persona que gira en torno al trabajo y la responsabilidad, en actitudes de colaboración y reciprocidad dentro de la comunidad, ¿no? Es por eso que todo este fruto obtenido por el trabajo siempre se comparte, ¿no? Es penado, es visto con malos ojos cuando algo se obtiene y no se comparte de alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, los coyotlacames se caracterizan por eso, ¿no? Ellos dicen, no, ellos consiguen las cosas de otra manera,
¿no? No lo consiguen trabajando ni compartiendo, ¿no? Y nosotros los conseguimos de distinta manera, a pesar de que sufrimos, a pesar de que trabajamos, ¿no? Entonces ahí hay como una autodefinición muy interesante, pero que va más allá, digamos, de esta victimización, ¿no? De que nosotros somos los pobres. No, más bien se están hablando sobre este trabajo que tienen que pasar, ¿no? Por todo este proceso de vida para poder construir esto que se llama Masewali, que es la persona, ¿no? Entonces, cuando la persona llega a una edad adulta, arriba de los 50 años, su cuerpo comienza a debilitarse, pero no así su tonali, el cual ha logrado parar el Masewali. Así, al morir, puede dar paso al siguiente ciclo, que es el Tlamacawalistli, que es la despedida. Se dice que antes de morir, una persona comienza a recoger sus partes que se cayeron en los lugares donde murió, las uñas, el cabello, los dientes. Cuando alguien ya, sea de día o de noche, se encuentra con el doble de una persona, en realidad es el tonali de aquel o aquella que morirá pronto. Y es malo decirle que lo vio, porque es señal de que lo más seguro es que esa persona fallezca, ¿no? Cuando pasa esto, comúnmente siempre se calla, ¿no? Nunca le dices a una persona que la viste en otro lado, porque es señal de que pronto va a fallecer, va a morir, ¿no? El Tlamacawalistli es un ritual demasiado complejo y dura bastantes días, pero tiene una etapa de alejamiento, mientras se hacen los preparativos para el entierro y el levantamiento de las cruces. La familia evita realizar trabajos pesados, pues se corre el riesgo de que el tonali, en su condición de Mixquetl, es decir, de muerto, se los quiera llevar causando un accidente. Otras personas harán estos trabajos por ellos, ¿no? Se les dice a familiares, amigos que trabajen por ellos, ¿no? Ellos no lo pueden hacer. Por otro lado, para protegerse del aire que ha soltado el muerto, se coloca una jicarita de cenizas que posteriormente será rota cuando lo llevan al camposanto, me refiero al muerto. Y para limpiarse de cualquier daño se untan aguardiente dedicado al difunto o se lavan con la mezcla de agua y hierbas consideradas como frías y tiernas. También es importante señalar que el difunto se entierra con algunos accesorios que usó en vida, la ropa, las herramientas, además del alimento, agua, dinero y una lámpara, pues recorrerá un largo camino para llegar al Mixtla, donde lo esperan sus ancestros, quienes viven en un pueblo ubicado en las entrañas de la tierra. Las otras pertenencias se heredan a sus familiares y las que sobran son quemadas posteriormente. Los trastos que quedaron son rotos y colocados atrás de la casa, aunque también se pueden heredar, también hay casos donde las otras cosas que no se entierran se heredan a los hijos, ¿no? Hay un alejamiento, pero no del todo. Después del entierro se realiza una velación de 7 días, conocida como Tlachicontilía. Y al culminar es cuando se levantan las cruces, las dos cruces que personifican tanto la Jacahuilo como al Tonali. Durante este tiempo que el muerto está recorriendo el camino a Mixtla, un niño o una niña lo personifica en la tierra y todos los días va a comer el alimento que se le pone en su altar. Este niño o niña es conocido como Tetlacualtiquetl. Así, una vez que colocan los dos cruces, se realizan una bipartición de la persona. Aquí empieza lo bueno. Su Jacahuilo se para en forma de ajacatl, es decir, de aire, y su tonali es un tonali ancestro. Los ajacame, estos aires, pasan a formar parte de una corte ancestral reguladora de los actos morales, mientras que los tonalme se quedarán instalados en el Mixtla, pero mantendrán los vínculos parentales con los vivos y continuarán trabajando para la comunidad y sobre todo en la producción de nuevos Masewalmi, ¿no? Es decir, estas personas que mueren, parte de su tonali va a dar a la otra generación, ¿no? Es por eso que los niños nacen ya con ciertas características, rasgos que los vinculan con los abuelos o los padres, ¿no? E incluso habilidades y conocimientos, y eso es muy interesante. Por eso hace rato les decía que el tonali tiene este elemento subjetivo, pero también de conocimiento, ¿no? Es decir, a través del tonali es donde se transmiten ciertos rasgos, no solamente de la persona en cuanto a actitud, sino también en conocimiento, ¿no? El tonali puede pasar ciertas habilidades y conocimientos de ese ancestro, ¿no? Entonces, en este contexto es que los Mixquetl, hay que poner atención en esa palabra, los Mixquetl, los muertos, cambian su condición y son llamados ahora Mixcatl, ¿no? No es lo mismo Mixquetl que Mixcatl. Mixquetl comúnmente se refiere al cuerpo, al cadáver, y Mixcatl se refiere más bien al muerto, a lo que ya es ancestro, ¿no? Estos Mixcatl son los que vienen en la segunda época del año, ¿no? En Xantolo.
Es decir, mientras los aires se mantienen lejanos y hostiles, compartiendo los espacios con los Masehualme, los Tonalme se mantienen alejados, encerrados en Mictla, en donde no pueden salir y los humanos no pueden acceder. Solo por el medio onírico, el Tonali de un Masehuali puede visitar este lugar y hablar con sus ancestros, comúnmente cuando quiere comunicarle alguna molestia. Bien. Entonces se cumple todo un ciclo, ¿no? Necesitan cumplir este Masehuali para poder hacer todo este proceso de bifurcación de su tonal en Mictla y de Sohacat en la tierra, ¿no? Y bueno, también andan debajo de la tierra, pero andan también moviéndose en la superficie, ¿no? Regulando todos esos actos morales. Ahora, ¿qué pasa con los demás muertos? ¿No? Es decir, estos que no cumplen un ciclo de vida, estos que de repentinamente pues se mueren por alguna circunstancia. Las mujeres que mueren en parto van al cielo y se convierten en lo que se conoce como Atzacua, tapan el agua, es decir, en trabajadoras o ayudantes de Santa Magdalena o Apanchane, mientras que los que mueren solteros toman la forma de Atlahuizowani, es decir, los que arrojan el agua, ¿no? Los ayudantes de San Juan. Ambos no pudieron completar su Masehuali para producir, por lo que seguirán trabajando en el cielo, pero también están quienes mueren violentamente en un lugar determinado. Su tonali entonces se queda en el espacio personificado donde sucumbió. Por ejemplo, si murió ahogado en el río, se convierte en ayudante de Apanchane, la que habita el agua, la personificación de los cuerpos de agua, ¿no? En síntesis, todos los ajacame y todos los tonalme son producidos por las mismas personas al morir. Bajo esta lógica, entonces, los más fuertes son los considerados como antiguas, ¿no? Entonces, todos estos aires que están ahí, en la tierra, los más antiguos son los conocidos como antiguas, es decir, personas que murieron hace muchísimos años, incluso en una época antidiluvial, ¿no? Estas personas que incluso murieron en el diluvio, se dice que sus ajacames se quedaron ahí en sitios, ¿no? En montones de piedra, en cerros, en caminos, en montes, ¿no? Entonces estos son los más fuertes y son los más peligrosos, de hecho, ¿no? Estas entidades no existen por sí solas, no se producen por una generación espontánea, sino que son las personas, ¿no? que en algún momento tuvieron esta condición de humanos, ¿no? Y que pasan a formar, después sus dos constituyentes pasan a formar estos dos grupos, estas dos entidades, ¿no? Entonces, vamos rápido. Después de esta explicación sobre la persona y el ciclo de vida-muerte, se comprenderá con mayor claridad el papel de estos ancestros ajacame y los ancestros tonalme del ciclo anual. El ciclo anual está dividido en dos periodos: el tonalmit, el caluroso soleado, correspondiente a la época de secas, inicia en diciembre y termina los primeros días de mayo, y el xopanmit, el verde verdoso, ¿no? Definido por la temporada de lluvias en los primeros días de mayo y en los primeros días del mes frío de diciembre, ¿no? Cada uno de estos periodos le corresponde una temporada de siembra-cosecha. El tonalmit se realiza en el tonalmili, es decir, la milpa del tonalmit, la milpa soleada, ¿no? Y el xopanmit, donde se hace el xopanmili, la milpa verdosa, ¿no? Así, en el contexto del primer periodo, es decir, del tonalmit, se realiza el carnaval, donde son protagonistas los mecome, quienes personifican principalmente a los ajacame, ¿no? Es decir, estos aires que quedaron revolviéndose en la tierra, de aquellos que sucumbieron particularmente en la antigüedad, es decir, los ajacame antiguas, ¿no? Principalmente están vinculados más con los ajacame, si se dan cuenta, tienen elementos más de monte, son semidesnudos, ¿no? Tienen como una actitud más guerrera, más de guerreros, ¿no? Y esos son los ajacame. Así, entre mayo y junio comienza el xopanmit, la siembra de xopanmili, y con ello la promesa de las lluvias. Es en este periodo que los tonalme, tanto de aquellos que mantienen vínculo de parentesco como aquellos huehueme, es decir, los viejos, los ancestros, los tonalme más viejos, colaboran en el desarrollo del maíz, concebido como una persona que tiene que ser cuidada hasta su juventud y quien posteriormente se convertirá en el sustento de los masehualme. Es en estas fechas que los atlahuizowani, ¿se acuerdan? De estos que murieron solteros y que se convierten en ayudantes de San Juan. Estos comienzan a disparar con su arma de fuego, de manera que inmediatamente relampaguea, inmediatamente truena, allá comienza a hacer aire y empieza a nublarse, lo que se dice, ¿no? Cuando disparan a la tierra, dicen que le disparan a Tlacatecolot, que anda suelto por ahí, ¿no? Pero no se deja, se escapa, entonces cae el relámpago
el rayo pega en algún lugar donde está una casa, un árbol, una columna de piedra, ¿no? Y puede provocar incluso incendios. Bien, de manera que algunas comunidades el 24 de junio, es decir, el día de San Juan, en las milpas se esparcen las semillas de cempasúchil, que se usará en Chantolo. Al mismo tiempo, se cultiva el maíz, se siembra el frijol llamado chichimesquet, con la finalidad de que crezca enredado en las cañas del cereal, y así sus vainas son cosechadas en noviembre para preparar los tamales de Chantolo. Transcurre el tiempo y entre septiembre y octubre comienza a formarse los primeros elotes. En estos meses se realizan las ceremonias conocidas como el Otlamanalistli, ya está cerca, o el Otlaxpillali, en algunas comunidades también les llama como la festividad del elote. Así, Chicomezochitl y su complemento Macuilxochitl, la dualidad que personifica el maíz, ha madurado y está a punto de envejecer, y por lo que en esta época ya es una cosecha casi segura, ¿no? Y es por eso que se celebra el Otlamanalistli, ¿no? Y aquí tenemos algunas fotos del Otlamanalistli, ¿no? En este esfuerzo dedicado al maíz también es de los tonalme ancestros. Por ello, el 18 de octubre se les coloca una pequeña ofrenda con la intención de comenzar a llamar a los tonalme. Por estos días también se reactivan los tianguis llamados, entre otros nombres, como Hueytlanquistli, ¿no? Donde se compran todos estos productos. También se compra la ropa nueva para los muertos visitantes, así como morrales y pañuelos rojos para los hombres y canastos y servilletas para mujeres bordadas, para las mujeres, ¿no? Entonces, son cosas nuevas porque se considera que van a visitar a la comunidad, pero a los familiares, ¿no? Vamos a ver que hay dos tipos de este tipo de muertos, ¿no? De tonalme. Unos que son familiares, que mantienen este vínculo, y otros, los antiguos, los tonalme, los viejos, que estos están totalmente desvinculados particularmente con las familias, pero están vinculados con la comunidad en general, ¿no? El 30 y el 31 de octubre las personas se dedican a construir el arco ornamentado con palmas, ramas y flores de cempasúchil, de donde se cuelgan mandarinas, plátanos, naranjas y panes antropomorfos. De esta manera se coloca el arco y se usa el altar doméstico, ¿no? No se usa otra mesa, no se usa otro espacio. Es el mismo altar doméstico donde se coloca el altar, donde se mantienen las imágenes de nuestras madres y nuestros padres, es decir, de los santos y las santas, están ahí, esos no se quitan, y se pone toda la ofrenda en estos altares, ¿no? Dice, en este contexto existen dos tipos de ancestros, que ya los había mencionado, los tonalme familiares y los tonalme huehuentzitzi, aunque en última instancia todos son llamados tomixcahua, ¿no? Nuestros muertos, y siempre se va a utilizar así poseído, ¿no? Tomixcahua, siempre vamos a decir nuestros muertos, porque son de la comunidad, son parte de la comunidad. También en parte de Huejutla he escuchado que les llaman Mixtlahehuani, ¿no? Es decir, como los que pertenecen a Mixtla, pero cada uno de estos dos grupos será despedido de distinta forma, y en última instancia los huehuetzinzi, es decir, los más viejos, cerrarán este periodo, ¿no? Para los ancestros que mantienen los vínculos familiares, están dedicados el 1 y el 2 de noviembre, ¿no? Bueno, el primero para los muertitos, el segundo para los muertos grandes, ¿no? En algunas comunidades a estos muertos familiares se les despiden el mismo día 2 de noviembre, en un acto llamado Tlamacahualistli. ¿Se acuerdan? Ese Tlamacahualistli es el mismo nombre con el que se hacen todos estos ritos funerarios para despedir a las personas muertas. Es el mismo nombre, ¿no? Les están cerrando otra vez el mismo ciclo, ¿no? En otros 2 o 3 días después, en otros pueblos pueden ser 2 o 3 días después, en otros pueblos puede ser 7 días después, ¿no? En una especie de tlachicontilía, ¿se acuerdan? Este mismo proceso ritual en el que se ponen las dos cruces, también se le conoce como tlachicontilía porque es al 7º día, ¿no? Estas actividades se realizan en el panteón, a donde las personas llevan una última ofrenda para convivir con ellos, en medio de una algarabía conformada por los músicos, los cohetes y los danzantes. Para identificar a sus muertos, se extienden en sus tumbas ropa y los objetos comprados para esta ocasión. A los hombres su camisa, pantalón, morral y un pañuelo rojo, ahí como pueden ver en la imagen. A las mujeres su vestido, sus canastillas o una canastilla, una servilleta bordada. Como menciona Alberto Hernández Hernández, un habitante de la comunidad de Atempa, en Canal Hidalgo, nuestros santos regresan al cielo para ser encerrados de nuevo, ¿no? Porque allá les llaman santos, ¿no? Aparte a los muertos.
Y bueno, y esto de que se abre el cielo, como les decía hace rato, es un espacio muy restringido, ¿no? Durante todo el año este espacio no se puede abrir, ¿no? Y aquí es bien interesante, porque en algunas personas dicen que es el Mixtla, otros dicen que es el cielo. Lo que en realidad están describiendo es el mismo espacio, nada más que es eventual, ¿no? Bueno, ese es otro tema, pero es muy interesante cómo el Mixtla no es un espacio fijo, ¿no? Es un espacio que está cambiando de posición según el tipo de relaciones que están llevando a cabo con las entidades que ella habita, ¿no? Por eso que de pronto el Mixtla puede también estar arriba, ¿no? En el cielo, ¿no? Quizás puede ser por influencia católica, ¿no? Por todo, y se asimiló, pero esto hizo también que estos espacios fueran más, digamos, dinámicos y eventuales, ¿no? Por otro lado, están los Huehuetzinsi, es decir, estos muertos más viejos, representados por una variedad de danzantes con los demás diversos disfraces y conocidos con distintos nombres, ¿no? Están los matlachines, están los tecomates, están los cuanegros, los coles, los comanches. Se hacen presentes en los últimos días de octubre y para ello quienes lo representan realizan una ceremonia llamada Moitzacua. Se encierran el rostro, la frente. Moitzacua se refiere más bien a esto como de cubrir, de encerrar el rostro. Y esto es porque cuando se realiza esta acción de colocarse sus vestimentas, ¿no? Antiguamente los Masehualme recurrían a los Coyotlacame, los mestizos, para que donaran algunas prendas, sobre todo los sacos, las camisas y el calzado. Y si son los primeros en llegar a la tierra, también son los últimos en irse, como les comentaba, ¿no? ¿Ven la diferencia? Los del carnaval, ¿no? Que son más aguerridos, son más con aditamentos del monte, ¿no? Van semidesnudos, estos tienen vestimenta y aparte tienen vestimenta de los mestizos, ¿no? Es algo muy interesante porque por ahí de pronto se da una explicación social que la burla a los mestizos y todo esto, ¿no? Pero creo que es mucho más profundo, ¿no? Y hace alusión más bien a toda esta, digamos, otredad, ¿no? A esta alteridad que de pronto se vuelve constituyente, ¿no? Es como parte de uno, ¿no? Y que en ciertos momentos esa alteridad se hace presente, ¿no? Pero no es excluyente, no es que los otros sean otros totalmente alejados, ¿no? Que sino también en ciertos momentos se vuelven parte de uno, ¿no? Y esa es una diferencia con Occidente, ¿no? Que ahí sí de pronto puede ser muy incluyente, aunque hay ciertas ahí complejidades, ¿no? Pero es muy interesante, pues, la manera en cómo se representan estos ancestros tonalme, ¿no? Que hacen alusión a lo viejo, mientras que los otros hacían alusión a lo joven, ¿no? A lo verde. Bien. Para despedirse realizan otro acto conocido como Moixtlapowa, se destapan la frente, o con el término en español, el destape simplemente, aunque recibe algunos nombres locales como Moxochiquistía, es decir, se sacan la flor mutuamente. Motlaquixtilía, se despojan las cosas, que también alude a desvestirse, ¿no? O moxolovía, que es desvestirse, desnudarse. En todos los casos se hace alusión al acto de quitarse los disfraces, para que el Masehuali regrese, al Masehuali regrese este tonali y no reciba algún daño causado por el tonali ancestro antiguo que lo está personificando en ese momento, ¿no? La realización del Moixtlapowa o el destape varía en cada comunidad. En algunos se realiza el mismo día que el Tlamacahualistli, es decir, 2, 3 días después, 7 días después o 14 días después. En algunas comunidades lo cierran el 29 de noviembre, el día de San Andrés, e incluso algunos lo extienden hasta diciembre, ¿no? Hasta la segunda mitad de diciembre, ¿no? Unos días antes del cierre de año, ¿no? Eso depende de cada comunidad, pero al final son estos los que cierran el Chantolo, ¿no? No los muertos familiares como tal, sino estos, ¿no? Aunque los arcos domésticos en algunas comunidades también se quitan en estas fechas, ¿no? El 29 de noviembre o incluso hasta diciembre, ¿no? Bueno, así de manera muy rápida, aquí tienen a los Tetlantiquet, ¿no? Es decir, estos que tocan el caparazón de tortuga, ¿no? Es algo muy interesante porque se decía que esto como que se estaba perdiendo, ¿no? Que ya no se hacía, pero en la parte de la Huasteca hidalguense como que lo han retomado mucho los niños y los jóvenes, ¿no? Entonces ahí también interesante. Una parte, porque cuando tocan el caparazón de tortuga, ¿no? Realizan un canto, ¿no? Que es el Cocolotzi, y que hace alusión precisamente a esta visita de los muertos antiguos, ¿no? De los muertos más viejos.
Es un canto un poquito difícil de traducir porque hay palabras como que cortadas, que yo pienso que más bien es para armonizar estos versos, ¿no? que se cantan, y hay palabras que son, no sé si muy antiguas, pero al menos a la mayoría de las personas se les dificulta entenderlas, ¿no? Personas grandes, algunas todavía entienden algunas palabras, ¿no? que se mencionan. Aquí rápido les voy a leer que dice: gran cocolotzi, ollita de barro con cola, ollita de barro con cola. Golpeadito, desgranadito y piedra para hacer barro. Bonita, 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 tu cinturita de costal. Salió haciendo neblina, salió nublando, salió lloviznando, salió resbalándose en el agua, salió tropezándose, salió hundiéndose. De esta manera te nos envió aquí el señor de Mictla, que le llaman como Mictlatectli, ¿no? Nosotros cortamos con los dientes un tamal de chile de ánima de ustedes. Pues hay una palabra muy compleja. Nosotros recordamos a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, que hace tiempo atrás desaparecieron, ¿no? Este es un canto precisamente dirigido a estos tonalmente muy antiguos que ya no tienen vínculos familiares y que incluso ya no hay quien les ofrenda, ¿no? Entonces, por eso hay ciertas ofrendas que se ponen para todos estos que ya no tienen vínculos familiares, ¿no? Y que precisamente el toque de tortuga era hecho para estos muertos que ya no tenían vínculos familiares, ¿no? Los más antiguos. Por eso se iba de casa en casa pidiendo para ellos, ¿no? Se tocaba de casa en casa la tortuga y las personas le daban, pues ahí un tamalito, aguardiente, ¿no? Para estos muertos, ¿no? Asimismo, en estos días se intercambian canastos de pan, tamales y otros artículos entre familiares, entre padrinos ahijados, entre compadres, entre habitantes y autoridades, con el propósito de agradecer su trabajo y reconocer su lugar legitimado por los ancestros. Todavía en algunas comunidades de Calnali y Atlapesco incluso, en los días de Chantolo, las autoridades llevan a los jóvenes a recorrer y a reconocer las mojoneras para limpiarlas y ubicarlas con el fin de que los límites territoriales no queden en el olvido, ¿no? Entonces hay un montón de acciones que aluden a esta vinculación con la comunidad, ¿no? Entonces, y eso es muy importante también mencionarlo, ¿no? Que la festividad de Chantolo no es nada más que los muertos vienen, los visitan, les dan de comer, ¿no? Sino que hay una serie de actitudes, de acciones, ¿no? Entre la misma comunidad que refuerzan estas redes que se dan dentro de las comunidades, que además están legitimadas por estos ancestros, ¿no? Por estos muertos. De esta manera se cierra un ciclo festivo donde no solo se ofrenda a los muertos, se les espera como se espera a aquel familiar que se ha ido lejos en busca de trabajo y que después de un tiempo retorna a su comunidad, pues nuestros venerables muertos siguen trabajando por y para las personas y para su pueblo, continúan participando en la producción cosmológica y legitimando la presencia de las comunidades Masehualme en la tierra, así como pasa con el ciclo de vida Masehuali, donde los muertos producen nuevas generaciones de Masehualme. Los ancestros representan esa muerte que da paso a una nueva vida, a un nuevo ciclo. El año también envejece, por eso es llamado Huehuexihuitl, el año viejo. Está listo para morir y dar paso a lo que se conoce en algunas comunidades como Conoshihuitl, es decir, el año bebé. El entorno no es más que la personificación de esta condición. Los retornos tiernos de maíz que apenas se asoman y los montes verdes contrastan entre las cañas secas de maíz amarillas. Está todo listo para dar paso al siguiente ciclo, ¿no? Entonces, como vemos, finalmente el ciclo anual también es un ciclo de vida, ¿no? Que se va personificando a través de estas entidades, ¿no? Los Mecome, los Aire, los Ajacami y los Tonalme, ¿no? Que son los Huehuetzinsi, los viejos, ¿no? Es decir, parece ser como si el ciclo anual también adquiriera esta condición de persona, ¿no? Que nace, se desarrolla y muere para poder dar paso a otro ciclo de vida, ¿no? Y esto no solamente está, digamos, representado en el entorno, ¿no? Sino que también se explica simbólicamente con el desarrollo de algunas entidades o personajes como es el maíz, Chicomezochitl, pero también de San Juan, ¿no? Porque se dice por ahí que San Juan a la mitad de año se vuelve ya en un viejo borracho, ¿no? Y tiene que ser controlado para poder encerrarlo, ¿no? Y de nuevo pueda resurgir como, digamos, un nuevo sol, ¿no? Un nuevo personaje.
Entonces, y que además está vinculado también con este otro personaje que es Cristo, ¿no? Que también es, con esta, digamos, proceso en el que muere y resucita, también está vinculado con lo del sol, ¿no? Que muere, resucita y vuelve a resurgir como dar paso a un nuevo ciclo, ¿no? Pero está también este ciclo de vida del maíz, ¿no? Que también nace, muere, pero no se va al cielo, sino que se queda en la tierra para poder ser el alimento de las personas, ¿no? Entonces hay ciertos, digamos, elementos por ahí muy interesantes, ¿no? Simbólicos que pueden vincularse con todo este ciclo de vida, que aparte está basado con este ciclo anual, que aparte está basado en el ciclo de vida, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante a la hora de hacer simbolizaciones, a la hora de trabajar con rituales, ¿no? De encontrar estos elementos simbólicos, siempre yo creo que es importante primero analizar, ¿no? Cómo es que cada comunidad construye o hace la construcción de la persona. ¿Y dónde se construye la persona? Pues en algo, digamos, muy básico, que son las relaciones de parentesco y también un elemento muy importante que va ligado al parentesco, que es la construcción del género, ¿no? Creo que esos dos elementos ayudan a explicar muchas veces cuáles son las simbolizaciones que se están extendiendo hacia los otros espacios del entorno, ¿no? No solamente de la comunidad, sino también, no sé, el monte, ¿no? La milpa, ¿no? No quiero decir de la naturaleza, porque creo que la naturaleza como tal no existe, ¿no? Sino que más bien es parte, ¿no? Digamos, de la misma comunidad. Más bien son otros espacios, no son otros espacios que están siendo habitados por otras entidades y que sí, digamos, como espacios otros, pues necesitan ahí como que ciertas negociaciones para poder vincularse con las entidades que están habitando ahí, ¿no? Bueno, por mi parte es todo. Espero que pues de alguna manera les haya interesado y que sobre todo les haya causado un poco pues esta reflexión, ¿no? Sobre la muerte, de que de pronto pareciera que la muerte se concibe en todas las sociedades de la misma manera, ¿no? O que en estos procesos, ¿no? de funerarios, ¿no? Que muchas, digamos, estudios antropológicos han argumentado que son alternativas que se dan para poder, digamos, sobrellevar este proceso que duele, ¿no? Que duele, ¿no? O que de alguna manera sirve para superar, ¿no? Todo este quizás horror que pueda causar, ¿no? La muerte, pero creo que es mucho más complejo, ¿no? Yo creo que en este caso, más que una estrategia para poder enfrentar a la muerte, es más bien una estrategia para poderla integrar dentro de la misma comunidad, ¿no? Pues gracias. Sí, muchas gracias, profesor. Tenemos algunas preguntas del público, Sí, ¿sí? sí, claro. Pregunta Roberto Asmitia. ¿Qué pasa si uno no se casa en el Masehuali? Y la otra pregunta, si es pena de muerte, ¿en cuál de los estratos entra? Bien. La primera, habíamos dicho que los hombres solteros, los que no se llegaban a casar, pues iban a formar parte de esta corte de ayudantes de San Juan, ¿no? Las mujeres que, por ejemplo, morían en parto o mueren en parto, pasan a formar parte de ayudantes de Santa Magdalena, ¿no? O de Apanchane, como la conocen también, ¿no? Entonces aquí lo más importante, y creo que no lo recalqué bien, es que en realidad no hay una condena, ¿no? Hacia esos espacios, no son castigos, sino más bien continúas trabajando, ¿no? Es decir, aquellos que cumplen con todo el ciclo, en realidad lo que están haciendo en Mixtla es seguir trabajando, ¿no? Y así las personas, hay testimonios que han visitado a sus familiares, ¿no? Que de pronto van, se encuentran a su mamá, a su hermano que está viviendo en este pueblo, que es Mixtla, y están trabajando, ¿no? Siguen trabajando, ¿no? Los ayudantes de San Juan siguen trabajando, los ayudantes de Apanchane siguen trabajando, los que mueren en el río ahogados siguen trabajando para esta otra sección de Apanchane más terrenal, ¿no? Los que se mueren en el camino, en el monte, siguen trabajando para el monte, ¿no? Son los ayudantes. Entonces, sí, es más bien eso, ¿no? Que seguimos trabajando, no es que te condenes, no es que cuando mueras te condenas a un espacio y ya eres feliz o eres triste, ¿no? Entonces, como que más bien sí, continúas vinculándote en estos procesos, ¿no? Productivos, de producción.
La otra pregunta era los que están condenados a muerte. Si hay pena de muerte, ¿en cuál de los estratos entra? Ay, muy interesante, y nunca me lo había planteado así, pero por lo menos los que se suicidan, por ejemplo, ¿no? Los que se suicidan o que sufren una muerte violenta, estos también se quedan, digamos, en la tierra, ¿no? Como ayudantes del lugar en donde mueren, ¿no? Entonces, quiero suponer que también pueden tener este destino, como les decía. Más bien es como que siguen pues laborando en estos otros espacios, ¿no? Más que condenándose. De acuerdo. Yo creo que también la pregunta de qué pasa si uno no se casa en el Masehuali es como que una pregunta para el contexto de los nahuas de la hidalguense. Es decir, ¿cómo ven a las personas que simplemente no se casan entre los nahuas o todos se terminan casando al final? No, claro que siempre va a haber quienes no se casan, ¿no? Bueno, en un principio siempre, ya saben, en las comunidades siempre va a haber como ciertas condenas, ¿no? Es soltero, es soltera, no se casó, ¿no? Pero pues al final pues acepta, ¿no? Lo que sí creo que es importante es que al final de cuentas la persona que no se casa necesita de alguien más, ¿no? Porque los trabajos que se realizan en la comunidad, por lo menos de la Huasteca, siempre se necesita de alguien más. Tú no puedes realizar trabajo solo, ¿no? O sea, tú no puedes sembrar, echarte una milpa tú solo, no lo puedes hacer, ¿no? O quizá lo puedes hacer, pero sí te vas a echar un trabajazo y al final, pues, no va a resultar, ¿no? Siempre vas a necesitar a alguien, ¿no? Siempre no sé, cuando vas a la milpa necesitas de tu pareja para que ella se ocupe de las cosas de la casa, ¿no? La comida, ¿no? Todo esto, ¿no? Entonces, y es por eso creo que es importante también lo de casarse, aunque las personas que no se casan pues siguen viviendo con la familia, ¿no? Es decir, siguen viviendo con los hermanos, siguen viviendo en la casa de los padres, pero siguen ayudando, ¿no? En la labor con los padres y los hermanos, ¿no? Y es por eso que les decía, esto de Motlatzquilia no solamente se refiere a pegarse como pareja, ¿no? Sentimental, sino más bien es un asunto de apoyo, ¿no? Necesitas de alguien siempre, ¿no? Entonces, estos que se quedan, por ejemplo, solteros, están ahí y están viviendo en la casa de los padres, están viviendo en la casa de los hermanos, ¿no? Entonces, de alguna manera sí necesitan pues de alguien. Ok, muchas gracias, profesor. Marcia, ¿tiene alguna pregunta? Buenas noches, profesor Víctor. Buenas noches. Profesor Víctor, considerando que hoy en día Sí. ser indígena es un acto de resistencia, que lengua y saberes nativos son acciones de resiliencia, ¿cuál cree usted que sea el futuro de los ritos que giran en torno al Mezcayilhuitl? Ajá. ¿Y qué se puede hacer para impulsar un acercamiento de las nuevas generaciones para mantener viva esta tradición tan importante? Sí, sí es interesante esa pregunta porque pues en los últimos años, ¿no? Se ha visto que en muchas comunidades se ha dejado de hacer y en otras pues está adquiriendo otro tipo de dinámicas, ¿no? Pero yo creo que es como parte de comunidades que están vivas, ¿no? O parte de comunidades que están insertas en una dinámica más global, ¿no? Creo que también es parte, ¿no? De todo este proceso, porque anteriormente se decía, ¿no? O más bien se pensaba que la modernidad se contradicía con lo indígena, ¿no? O sea, no había posibilidad de que los indígenas fueran modernos, ¿no? O sea, tenían que estar en una condición casi pétrea, ¿no? Para considerarlos como indígenas. Pero vemos en realidad que que hay una modernidad indígena también, ¿no? O sea, las comunidades indígenas también están viviendo una modernidad que es alterna a la modernidad como la conocemos en esta parte, ¿no? Nada más, digamos, no sé cómo decirlo, citadina, occidental, no sé, ¿no? Pero que las comunidades están implementando, yo creo, estrategias, ¿no? Para poder insertarse dentro de esta comunidad, siguiendo su autorreconocimiento como indígena, ¿no? La otra parte es que, si bien todos estos elementos externos, ¿no? Van de alguna manera influyendo, determinando sobre
sobre estos vínculos relacionales dentro de la comunidad, yo creo que más allá de romperlas, ¿no? O de romper con estos lazos, vínculos sociales de cada comunidad, con estos lazos sociales de cada comunidad, yo creo que los están transformando, ¿no? O sea, lo que yo puedo decir en una experiencia de hace 20 años ahora, que hace 20 años se decía que, pues, muchas de las comunidades iban a dejar de ser indígenas, ¿no? Vemos que no, que más bien como que han innovado, ¿no? Y en esta innovación, si bien estos elementos externos están reconfigurando, ¿no? No solamente lo que tiene que ver con el ritual, sino también con todo lo habitual, ¿no? La manera en cómo se relacionan entre ellos, entre las personas, ¿no? Si bien está, digamos, influyendo, creo que de alguna manera también están innovando para poder de alguna manera conservar estos elementos, ¿no? Ahora, en el otro caso, donde se ha perdido totalmente, creo que ahí sí debemos de hablar o debemos de tratarlo desde otra manera, ¿no? No solamente cómo es que esta influencia externa va influyendo, ¿no? En las comunidades, sino también cómo la misma comunidad está percibiendo esos elementos externos, ¿no? O sea, cómo es que la comunidad, pues, de alguna manera también se deja de interesar, ¿no? Por estas acciones y se deja de interesar por la lengua, ¿no? Pero porque también hay otros factores, ¿no? Más allá de las influencias. No sé, pueden haber, por ejemplo, comunidades en las que, por ejemplo, el ámbito económico sea más difícil, la región sea más inaccesible, ¿no? Dependiendo de la condición de la comunidad, también puede reaccionar de distinta manera a estos elementos externos, ¿no? Pero yo creo que las estrategias, al menos, si bien dentro del Estado se ha implementado este tipo de estrategias, yo creo que siempre va a ser de manera vertical, ¿no? Siempre va a decir, bueno, pues es que les voy a ayudar a rescatar sus tradiciones y todo eso. Pero creo que lo más importante es que la misma comunidad sea consciente, ¿no? De que puede hacer muchas cosas para poder, de alguna manera, pues seguir realizando, ¿no? Este tipo de rituales, este tipo de festividades, este tipo de ceremonias. Creo que las comunidades también tienen mucha responsabilidad, ¿no? Y eso es algo que yo creo que pocas veces se les reconoce, ¿no? Que son agentes de su propia historia, que son agentes de su propia, de su propio mundo, ¿no? De su propia cultura. Y entonces, ahí yo creo que las comunidades sí deben de ser más conscientes, ¿no? Y aprovechar, claro, todos estos espacios que se abren desde el Estado, ¿no? Sin que el Estado sea como más paternalista, sin que tenga una relación más, digamos, vertical, ¿no? Sino más bien que la misma comunidad tiene que, los jóvenes sobre todo, tienen que ser más conscientes, ¿no? Insertarse en estas dinámicas y poder crear estas estrategias para poder, no es que no quiero usar la palabra conservar, ¿no? Sino más bien poder hacer que se continúe, ¿no? Los elementos culturales de cada comunidad. Muchas Que gracias. se siga completando como el ciclo, ¿no? Mantenerlas. Sí, sí, así es. Mantenerlas vivas. Sí, aparte porque yo creo que la tradición, contrariamente a lo que se ha pensado, siempre es innovadora, ¿no? O sea, una tradición que no innove, una tradición que no se inserte dentro de estas nuevas realidades, pues va a desaparecer, ¿no? O sea, las tradiciones no son estáticas, ¿no? No son pétreas. Siempre las tradiciones son dinámicas y siempre van a ir cambiando, adaptándose a las nuevas circunstancias para mantenerse, ¿no? Yo he pensado siempre eso, ¿no? Que las tradiciones siempre son dinámicas. Muchas gracias, profesor Vite. De nada. Tenemos algunos comentarios, voy a hacer lectura de ellos muy rápidamente, sobre Gracias. todo de los que no son preguntas. Aquí nos comenta Diego Mejía, buenas noches, o sea, nos está enviando un saludo y pues buenas noches, Diego. Bueno, esa es una pregunta también de nuestro amigo Roberto Asmitia. ¿Por cuántas generaciones se tiene que hacer el ritual de los tonalis? El ritual de los tonalis.
No me quedó muy claro la pregunta. ¿A cuál ritual particularmente? Bueno, creo que se refiere al ritual que tiene que ver con el tonal y la muerte. Ah, sí, bueno, digamos estos rituales funerarios, me parece, ¿verdad? Ujú. Bueno, depende de cada comunidad, ¿no? En algunas comunidades solamente hay una, que es el tlachicontilía, es decir, después de 7 días se realiza y ahí se cierra, ¿no? Pero en otras comunidades se tiene que hacer después de esos 7 días, un año después 7 años después 14 años después, ¿no? Entonces, dependiendo de cada comunidad, se sigue realizando estos, por así decirlo, tlachicontilía, ¿no? Estas paradas de cruz, o sea, se tiene que estar renovando constantemente, pero en algunas comunidades se realiza 7 días después y al año, y ahí se cierra, ¿no? Esto es como para, digamos, reforzar el tonali, ¿no? Que siga estando en ese lugar, en ese mixtla, ¿no? Y que no pase nada más. De acuerdo. Creo que también se refería un poco al hecho de que a veces, pues, una familia tiene muchas generaciones atrás. Entonces, quizás se refiere a qué tanto atrás se recuerda a los difuntos. Esa es también una pregunta interesante, ¿no? Porque hay generaciones, quizás hasta la tercera generación, ¿no? Ya como a la cuarta todavía se recuerdan, pero a la quinta ya no, ¿no? Es decir, muchos ya no recuerdan a los bisabuelos, ¿no? A los tatarabuelos, o que como que se van alejando, y en ese momento, cuando se alejan, pues ya no hay una vinculación directa con los familiares, pero se forman parte ya de la comunidad en total, ¿no? Ya son los Tomizcatzi, ¿no? Nuestros muertitos, nuestros muertos. Ok, como que pasan a ser parte de toda la comunidad. Así es. Ok. Y Aquí esos son los... tenemos, Sí. ok. Aquí tenemos una pregunta, bueno, un comentario más bien, de David Castillo. El profesor David Castillo nos dice, Alfonso Vite Hernández, hay que recordar que en Totlactol llamamos Mixcailhuitl al Día de Muertos, aunque debido al turismo cultural se ha instaurado como un término genérico para esta celebración. Sí, claro, es algo muy... Temachtiquetl. Disculpe, maestro, perdón, quería terminar la parte en náhuatl. Sí, perdón por la interrupción. Sí, un saludo al amigo David. Tiene mucha razón. Es algo que no dije, pero sí, el nombre, digamos, en náhuatl sí es Mixcailhuitl, ¿no? El Chantolo también es un nombre que posiblemente sea ya una palabra que venga del español y que después se adaptó al náhuatl, ¿no? Eh, 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 pero también, o sea, dependiendo de la región de la Huasteca, ¿no? En algunas partes lo llaman más como Mixcahuitl, en algunos como más como Chantolo, ¿no? Y entonces, pero bueno, no sé, Mixcahuitl lo he escuchado más por esa parte, ¿no? De Huejutla, Orizatlán, ¿no? Hacia San Luis Potosí. Acá en la Huasteca Hidalguense, en algunas comunidades sí le siguen llamando Mixcahuitl, pero comúnmente más como Chantolo, ¿no? De acuerdo. Chantolo, ¿qué quiere decir, por cierto? ¿Es una palabra también náhuatl prehispánica? Hay varias teorías, ¿no? Sobre Chantolo, si es una adaptación del término Santorum, ¿no? En otros han dicho que viene más bien de santo primero, ¿no? De santo, como la persona de carnal y que le llama a sus muertos como santos, ¿no? Y que puede ser que viene de Shanto, ¿no? Y el lo como algo, digamos, abstracto, ¿no? Como Chantolo, como los santos, ¿no? Entonces hay como varias teorías, ¿no? Aunque creo que la más aceptada es eso de Santorum, ¿no? Que es una adaptación del término latín Santorum al náhuatl Chantolo. De acuerdo, es una cuestión interesante, profesor. También mi amigo el arqueólogo Dante Martínez me envía saludos, saludos al Bautista, saludos Dante, qué bueno que también estuviste con nosotros. Saludos. Y otra vez, de nuevo, nuestro amigo y fan Roberto Asmitia nos comenta, antes de usar santos del catolicismo o del cristianismo, ¿cuáles eran las deidades que estaban vinculadas a estos Masehuali? Interesante. Es muy difícil saberlo porque no tenemos información, digamos, más allá colonial de esta parte de la Huasteca, ¿no? Tenemos información de los nahuas del centro de México, ¿no? Pero por lo menos en la Huasteca es muy difícil saberlo. Ahí mencioné algunos, por ejemplo, Mixtlatectli, ¿no? Que sí sería como un símil de la palabra del náhuatl central, Mixtlatectli, ¿no?
Y este Mictlantectli, les digo que sí, todavía se sigue usando por algunas personas para denominar a esta entidad como que habita en el Mictla, ¿no? El señor del Mictla, por así decirlo, ¿no? Pero tenemos reminiscencias, ¿no? Por ejemplo, Chicomezochi, tenemos a Tlacatecolot, ¿no? Tenemos a Panchane, por ejemplo, la del agua, tenemos a Tlishahuatzin, por ejemplo, el del fuego, aunque Tlishahuatzin me parece que ahí es una composición entre el Tlir, que es el fuego, y Shahuan, que es San Juan. O sea, Tlishahuatzin literalmente es como el San Juan fuego, ¿no? En contraposición del otro San Juan, que es Shahuantzin, que es el de la lluvia, ¿no? Pero digamos que tenemos estas entidades que todavía están, pero que no son es que no quiero decir como sustituibles a los otros, sino que más bien son parte de las otras entidades y son como expresiones de las otras, ¿no? O sea, tenemos a los santos y santas que son nuestras madres y nuestras madres, que aparte están integradas, ¿no? O sea, no son entidades que están lejos, que están aparte, o los otros, sino ellos mismos son nuestros madres y padres, son los generadores de las personas, estos santos y santas. Pero que, eso sí, algo muy interesante, todos estos personajes que probablemente tengan una reminiscencia más hacia el pasado, quizás hasta lo prehispánico, están más vinculados a la tierra, ¿no? El maíz, el fuego, el agua, son estos señores que están en la tierra, y estos madres y padres son los que están en el cielo, ¿no? Y estos son como los más, digamos, alejados, ¿no? Que no siempre están en constante relación con ellos, sino en días y en tiempos especiales. Pero los que sí siempre van a estar vinculándose son estos de las tierras, ¿no? Los señores. De acuerdo, le agradezco, profesor, ya vamos a ir terminando, pero todavía quedan algunas preguntas y algunos comentarios, incluso de nuestros invitados que están aquí con nosotros, pero no quisiera dejar de lado esos dos pequeños comentarios de Roberto y pasarle la palabra entonces a nuestro compañero Arturo. Un comentario que hace nuestro amigo Roberto Smitia de nuevo: ¿cuáles serían las condiciones para que una comunidad decida expulsar y olvidar a un individuo, expulsar vivo o olvidar muerto? Gracias por las preguntas, Roberto. Qué bueno, porque estás muy interesado. Bueno, expulsar a alguien de la comunidad, hay ciertas actitudes que sí pueden llevar al exilio, ¿no? Totalmente de la comunidad, que es, digamos, la violación, eso sí está muy penado, el robo de ganado y el robo en general de muebles, ¿no? De las casas. Y el asesinato. Personas que han cometido este tipo de delitos, pues sí, son expulsados de la comunidad, ¿no? Y olvidar un muerto. Bueno, como les comentaba hace rato, todos los muertos de alguna manera son recordados, ¿no? O sea, no hay ningún muerto que se pueda castigar olvidándose de él, ¿no? Más bien olvidar, entre comillas, es por el alejamiento en el tiempo, y como les digo, no se olvida totalmente, sino que pasa a formar parte de esta corte ancestral como parte de la comunidad, ¿no? Pero hasta ahorita, pues, bueno, en mi experiencia personal no he escuchado que se olvida un muerto, ¿no? O sea, incluso es bien interesante porque en el Camposanto, en el Chantolo, una vez estaba una de las abuelitas, ¿no? Y le estaba dejando flores a su esposo, ¿no? Que había fallecido. Pero ese señor maltrató mucho a su esposa, ¿no? Le pegaba, la maltrató. Y entonces mi mamá le pregunta, pero todavía le dejas flores, dice, pues te maltrató mucho. Dice, sí, pero es mi esposo, dice, lo tengo que venir a dejar flores, dice, ¿no? Entonces, a pesar de eso, o sea, no se olvidó, pues, de su difunto, ¿no? De acuerdo. Entonces, olvidarlo pues, de esa manera, como les digo, aquí los principios éticos funcionan, creo, de otra manera, ¿no? O sea, lo bueno y lo malo está medido por otros parámetros, ¿no? Que a veces no coinciden con Occidente, ¿no? Bueno, entre comillas, Occidente también. Claro. Pues queda una última, pero es un comentario de Roberto. Sí. Por cierto, muy buenos comentarios y muy buenas preguntas, Roberto. Agradecemos que hayas estado con nosotros. Dice, devuelvan el Moai, pero esa es una broma recurrente de él, no se preocupen. Es que Inglaterra le quitó a un grupo indígena una gran escultura de roca, el Moai, y lo tienen en Inglaterra, y todavía hasta la fecha lo siguen pidiendo. Entonces,
Roberto de cuando en cuando hace referencia a este incidente, ¿no? Devuelvan el Moai. Pues bueno, no sé si nuestro amigo Arturo quiera también comentar algo. Arturo, tú que estás aquí presente, ¿quieres hacerle una pregunta, algún comentario a nuestro invitado? Sí, claro. Pues antes que nada, saludar con gusto. Muy sumamente interesante lo que se ha platicado aquí. Estoy bastante sorprendido, ¿verdad? De lo que se ha comentado. También estoy contento, ¿verdad? De tener este espacio, poder platicar con usted, profesor Vite, y desde luego saludar a Cristian, a Mira, a todos aquí, al profe David Castillo. Pues mucha de las cosas que usted ha dicho me recuerdan sobremanera, ¿verdad? Algunas pláticas que he tenido. Yo no soy Macehualme, yo soy una persona de ciudad. Y he estado cercano a algunos profesores de Milpa Alta, de Tlacotenco, de un grupo que se llama Huehuetlactule, ¿verdad? Alguna duda que tengo, la primera, me gustaría un poco que si pudiera ahondar en el tema que mencionó respecto a esos aires fuertes, estos aires de personas de antes, que creí entender yo que habitan en los montes, en los peñascos, y que son aires poderosos. Eso fue lo que alcancé a entender. ¿Acaso son esas entidades a las que hay que pedir permiso, a las que hay que ofrendar, o realmente simplemente son aires malos? Un poquito podría profundizar ahí, profesor Vite. Sí, qué bueno que mencionas eso. Cuando me refiero que forman parte de esta corte ancestral que está regulando las actitudes morales de las personas, los aires en realidad no tienen una condición de bueno o malo, ¿no? O sea, son eventuales, tienen un comportamiento eventual que va en el sentido, o más bien que está determinado por las actitudes de las personas, ¿no? Estos ajacame, estos aires que también les digo que se les conocen como como antiguas, ¿no? Así les dicen los antiguas, y también les conocen con el nombre de Techtli, ¿no? Techtli son como la basura, pero no en el sentido de despojo, sino como que forman parte, ¿no? De la tierra, ¿no? O sea, son como sus basuritas que están ahí, pero que cuando se despegan, ¿no? De la persona, forman parte de la tierra y se consideran como sus Techtli, sus basuritas, ¿no? Entonces, estos ajacame, los más antiguos, los que se murieron en esta época del diluvio, ¿no? Y se murieron porque se comían entre ellos, así dice, o sea, practicaban cierta antropofagia, ¿no? Comían, y entonces, cuando sale un sol, ¿no? Son comali, sale el sol, y este sol petrifica a todos a los individuos, a las personas que en ese tiempo estaban ahí. Y entre ellos, pues estas, digamos, personas que se comían y que sus aires se quedaron en la tierra, ¿no? Se quedaron moviendo en los montes, en el agua, en los aires. ¿Bien? Estos son los más, digamos, fuertes, ¿no? A veces se les conoce como Tlalejecatl, ¿no? O Tlazolejecatl, como aires basura, ¿no? Precisamente por eso, las basuritas. Ahora, cada vez que una persona realiza alguna actividad en el lugar donde están, se les debe de pedir permiso, ¿no? O sea, permiso, una pequeña ofrendita, un cigarrito, ¿no? Un poquito de aguardiente, en el lugar donde la persona vaya a realizar cualquier cosa, ¿no? Y eso es también bien interesante porque esos rituales que están dedicados a las madres y nuestros padres, principalmente los rituales agrícolas, ¿no? Los que se piden que por ejemplo, traigan la lluvia, que traigan a Chicomezochitl, el maíz. Antes de hacer esos rituales, a los primeros a quienes se les tiene que pedir permiso son a los aires, ¿no? O sea, siempre a los aires, estos que están en la tierra, ¿no? Entonces, cuando una persona transgrede, ya sea el espacio, transgrede alguna norma, ¿no? De la comunidad, estos aires siempre van a reaccionar. Y estos aires reaccionan contra la persona, pero no contra el tonali, o sea, es decir, contra la entidad anímica o el constituyente anímico, sino que reaccionan contra el cuerpo. Se dice que se están comiendo el cuerpo de la persona, y es por eso que se empieza a sentir mal, ¿no? Mucho vómito, mucho mareo, ¿no? Entonces,
lo que hacen los ajacame precisamente es comerse el cuerpo de las personas. Ahora, cuando uno va con un curandero para poder restaurar el cuerpo, lo que hace el curandero es usar cosas frías para poder de alguna manera sacar el aire del cuerpo y devolverlo al lugar donde estaba, ¿no? Cosas frías como velas, velas sin prender, huevo crudo, no me acuerdo cómo se llama esta piedra con la que se limpia, se me fue el nombre, ¿no? Carbón inactivo, ¿qué más? Hierbas que están consideradas como frías y verdes, todos estos elementos se usan para quitar estos aires. Cuando estos aires no son tan pesados, no son de estos tan antiguos, cuando son estos aires antiguos, se necesita ya ofrendarles, ¿no? Pedirles más bien, más que ofrendas, pedirles, negociar con ellos. Entonces se les lleva comida cruda, tamales de res crudos, huevos crudos, velas hechas con cera de res, ¿no? Todos estos elementos crudos son para que se los coma el aire en lugar del cuerpo de la persona y lo pueda soltar, ¿no? Ahí hay todo un proceso de negociación. Lo que se ha considerado como este proceso terapéutico, lo que en realidad también hay es un proceso de negociación, ¿no? Con estas entidades, ¿no? Entonces, los aires más bien están ahí y están reaccionando según las transgresiones que cada persona realice, ¿no? Por ejemplo, tener relaciones sexuales fuera de la casa, ¿no? Que eso está como muy penado, ¿no? Y eso también hace que los aires reaccionen contra el cuerpo, ¿no? Dependiendo si es en el monte, en el río, no sé, en cualquier lugar, entonces la persona comienza a enflacar, o las personas comienzan a enflacar, ¿no? Dicen a secar, ¿no? Entonces, a secarse, ¿no? Entonces, también hay que quitarles los aires que se han comido el cuerpo. Cosa contraria al tonali, cuando hay un sitio, todos los sitios tienen un tonali, ¿no? El agua, el monte, la casa, el fuego. Cuando se transgrede alguna relación con estas entidades, por ejemplo, no se le ofrenda el agua, ¿no? El agua está ofreciendo frutos, no se le ofrenda. Entonces, el tonali del río puede desquitarse con el tonali de la persona, ¿no? Ahí sí, el tonali sí puede comerse el tonali, ¿no? Lo puede sacar del cuerpo, lo puede capturar, ¿no? Lo puede agarrar, como dicen. Y entonces otra vez, ahí el curandero tiene que hacer un proceso de negociación para que esa entidad, como por ejemplo el río, suelte el tonali y regrese al cuerpo, ¿no? Entonces, sí vemos pues, digamos que están regulando todos estos, estas actitudes morales de las personas, ¿no? Pero, como les digo, cuando se transgrede, no es que la persona se condene en otro mundo, sino más bien ahí mismo se repercute, ¿no? Bien, bien. Bueno, igual comentar, pareciera que hay como diferencias entre los grupos nahuas. El profe David está comentando aquí otras cosas. Sí, yo recuerdo mucho que cuando se daban las clases de Macehualcopa y todavía cuando llega a haber clases con los profesores de Tlacotenco, decían que cuando había una falta grave como la que mencionaba hace un momento, realmente el cuestionamiento de la violación, por ejemplo, el cuestionamiento era qué se había hecho mal, qué habían hecho pues los mayores de la comunidad, que habían hecho mal para educar a la persona que había cometido esa falta, ¿no? Entonces, era como la perspectiva de que realmente había que reeducar, ¿no? Que había habido algún fallo en torno a la educación de esta persona para que cometiera una barbaridad de este tipo, ¿no? Y bueno, es muy interesante lo que mencionaba respecto al tonali, tunale y el propio Ejecat. El Yeyecat me hace recordar mucho algunos pasajes que menciona, por ejemplo, este arqueólogo López Luján, de lo que se relata en algunos códices en torno a los rituales que se hacían por ejemplo, en la Casa de las Águilas, con esa efigie que encontraron del señor Mictlantecuhtzintle, ¿no? Que pues era adornado con cabellos humanos, que entiendo pues también son una extensión del propio tonale, y bañado, pues encontraron albúmina, ¿no? Encontraron rastros de albúmina en el análisis arqueológico, era arqueología forense, ¿verdad?
y practicaban ahí, le vertían sangre, ¿no? Posiblemente de personas porque encontraron algunas proteínas de personas, ¿no? Entonces, pues, sí hay una conexión entre estas búsquedas que hacían, ¿no? Para, no sé, para tomar fuerza o encontrar información o hablar con los ancestros. Se me hace algo muy, muy, muy contrastante, ¿no? Con la forma en la que hoy, pues, entendemos la muerte e incluso fenómenos como la guerra. Es muy interesante de reflexionar. Y bueno, por último, agradecer esta oportunidad para poder reflexionar estos temas. Nos gustaría y ojalá y se pueda invitar a gente de otras comunidades que están viviendo este proceso de pérdida de sus prácticas o que en efecto ya las perdieron. En el caso de mi experiencia, como visito de vez en cuando algunas comunidades alrededor de Huauchinango, pues pasa esto, ¿no? De la pérdida pues tan fuerte de las prácticas culturales, ¿verdad? De los valores culturales y de toda su forma de vida, está cambiando de forma muy abrupta y bueno, la lengua es emblemática, se está perdiendo entre los jóvenes, ya no hay interés en hablarla, pero curiosamente sí llega a haber entre la gente mayor pues esa añoranza, ¿verdad? Esa añoranza entre recuperar los rituales, las prácticas que se hacían. Entonces pues trataremos de hacerles llegar estos materiales, ¿verdad? Invitarlos para próximos conversatorios, para que igual ellos mismos pues puedan estar aquí, participar y reflexionar de la mano con otras gentes que también son nahuas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, profesor, y nos mantenemos aquí pendientes. No, gracias a ustedes. Y rápidamente con lo que comentaba David, sí, yo también creo que, como lo dije hace rato, la manera de morir y todo no es como condenatorio, ¿no? O sea, los muertos no se condenan, sino que más bien siguen trabajando en otros espacios según el tipo de muerte que han tenido, ¿no? Bueno, Perdone, ¿hay alguien más que desea hacer una participación? Cristian, adelante. ¿Hay alguien más que quiera una participación de aquí de nuestros compañeros que estén aquí, que deseen hacer una pregunta? Roberto, por cierto, nos manda otra pregunta. Si me lo permiten, para que se sepa bien, voy a hacer la lectura de los comentarios de David que envió y que parecen interesantes. Sí. Se debe entender que el Mijcailhuitl mantiene una perspectiva que reconoce al individuo biológicamente muerto, pero culturalmente vivo, es decir, que nunca se olvidan. Luego nos comenta, incluso nosotros los nahuas de SLP, pese a convivir con los Tenec, no mantenemos esa visión de desprecio o olvido hacia quienes cometen el suicidio. Nosotros seguimos manteniendo su memoria viva, pero muy a pesar de su comportamiento. Sí, es que los Tenec tienen una vinculación con los elementos del otro mundo muy distintos, ¿no? Incluso allá creo que el 7 es algo que no es como algo muy bueno, ¿no? Contrario a los nahuas de esta parte, que el 7 es algo que está relacionado también con la muerte y la renovación, pero está visto desde otro enfoque, ¿no? No tan negativamente. Nos dice también nuestro amigo Roberto Asmitia, trabajar después de muertos sí suena a condena. Sí, para nuestra sociedad sí, pero digo, para estas comunidades, porque creo que hay otras comunidades donde también los muertos trabajan, ¿no? Pero no con lo que les decía, el trabajo no debe de considerarse como una condena, ¿no? Como un castigo, sino más bien como un don, un atributo que todas las personas tenemos, ¿no? Claro. Y en eso sí cambia la categorización del trabajo, ¿no? En distintas sociedades. Claro, es que el trabajo puede ser satisfactorio por muchos motivos, tanto porque te satisface hacerlo como porque es un bien a la comunidad. Lo malo es que muchas veces en Occidente los trabajos no tienen esa significación y por lo tanto pasan a ser mera explotación y eso no es algo que relacionemos a cosas positivas. Y lo vivimos cotidianamente. Lamentablemente así es. Puse aquí el pequeño anuncio de el podcast que voy a tener mañana. Esto lo anuncio por si hay algún interesado de quienes estamos aquí o quienes nos hayan visto. Mañana vamos a tener otro conversatorio especial, esta vez contactos entre Mesoamérica con el mundo andino, con 2 invitados especiales, el arqueólogo Dante Martínez, de aquí de México, un especialista en los tarascos de Michoacán, y el antropólogo peruano Wilmer Mejía Carrión. Ellos van a estar explicándonos si realmente hubo contactos entre el mundo indígena
del México prehispánico, el mundo mesoamericano y el mundo andino. Les haré un pequeño spoiler, sí hay pruebas de que ambas sociedades llegaron a tener pequeños contactos. Y mañana hablaremos en profundidad de ello para los que quieran acompañarnos. Eso será a las 5 de la tarde. Unos últimos comentarios. Dice Roberto Asmitia, en broma, nuestro amigo, pero sí dan vales de despensa en el Mictlán. Por lo menos no te mueres de hambre, yo creo. Sin duda, sin duda. Pues bueno, amigos, no sé si hay algún comentario, alguna palabra final que quieran comentar, quienes estuvieron aquí como invitados especiales, aquí presentes. ¿Alguno? ¿O alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado? Bueno, como no hay por el momento más dudas, yo creo que, bueno, sí, no sé si aquí nuestro amigo, si nuestro amigo Arturo quiera hacer algún comentario, Marcia o quizás Amira. Aquí tienen espacio todavía. Muchas gracias. Muy, muy interesante. De verdad, muy interesante. Le damos gracias, profesor Vite. No, al contrario, mis agradecimientos es para ustedes por quedarse tan altas horas de la noche y viernes, y por toda, y la atención por las preguntas de Roberto, muy buenas preguntas, y eso quiere decir que están muy interesados. Gracias a David también por las aportaciones. Creo que da para más, ¿verdad? Pero quizás sí, en otra ocasión podamos hacer también un conversatorio específicamente con esto del tonal y el ajacahuilo, ¿no? Para seguir estudiando. Pues no sé, Arturo, ¿no quieres dar una palabra final, un comentario final de despedida? Pues sí, me queda un muy buen sabor de boca, la verdad, de escuchar lo que señalaba al final de su plática, profesor Alfonso, porque esa actualización que las comunidades están viviendo en su forma de ser modernas, pues son pues esa forma en la que va a perdurar, ¿verdad? En que va a perdurar estas costumbres. Quizá, y seguramente irán cambiando, irán evolucionando, pero pues con todo lo explicado aquí, y qué pena que llegué ya algo tarde, pues los cimientos, ¿verdad? De esta forma de entender y de relacionarse con la gente que ya partió, con los muertos, con los vivos, con todas las entidades de la naturaleza, pues constituyen todo un entramado, ¿verdad? Un entramado que tiene equilibrios, que tiene dinámicas, y que pues de alguna manera es una forma muy otra de vivir, de existir, de morir, ¿no? Incluso de nacer. Entonces, pues por esa parte me encuentro contento, ¿verdad? Con esperanzas, de saber que esto va a seguir existiendo, va a seguir viviendo. Y pues gracias igual a los compañeros que están haciendo posible estos espacios y estas conversaciones. Gracias, Arturo, por tu comentario. No sé si Amira quiere dar unas palabras de despedida o un comentario final. Amira, aquí quedo de si quieres decir algo. Pues pues ya nada más como para cerrar, agradecerle a toda la gente que nos visita, que nos va a ver posteriormente. Y pues así que vamos a continuar haciendo el esfuerzo porque este tipo de conocimientos se puedan seguir compartiendo y por ser parte de digamos, de este engranaje del que todos somos parte a final de cuentas. Muy bonito comentario, Amira. Pues quiero señalar dos cosas. Creo que este conversatorio nos muestra que Mesoamérica, la cultura mesoamericana, sigue viva y sigue enriqueciéndonos todavía hoy en las comunidades indígenas, que son una muestra de algo maravilloso que ha perdurado. Nos dice Roberto Asmitia, profe, ¿quién ganaría hipotéticamente, el dios colibrí de la muerte? No sé escribirle el nombre, o el dios de la Garra Ares. Guerra. Que sí, ¿cuál de los dioses es más fuerte? ¿El dios mexica Huitzilopochtli o el dios Ares? ¿Qué le parece, profesor? Ya ven, no todos los comentarios de Roberto son tan atinados, pero la mayoría sí. Pues quién sabe. Le voy a Huitzilopochtli, me adelanto. Necesitaríamos verlos en acción.
Claro que sí. Pues yo le voy a Huitzilopochtli. Y bueno, quiero señalar dos cosas antes de retirarnos ya. Primero que nada, agradezco realmente a todo nuestro público que estuvo con nosotros, también a Roberto. Es un gran amigo, Roberto, y qué bueno que estás aquí con nosotros acompañándonos con tu sentido del humor y también con tus excelentes preguntas. Un agradecimiento muy especial al profesor Vite. De verdad, profesor, yo he disfrutado personalmente muchísimo de su exposición. Creo que aprendí bastante el día de hoy. Me encantó y pues usted cuando quiera regresar, cuando quiera comentarnos cualquier cosa, aquí tiene usted su casa, su espacio y su lugar para acompañarnos cuando usted lo decida. Pues bueno, me queda solamente agradecerles, en verdad les agradezco muchísimo, Cristian, Amira, Arturo, ¿no? Y todos quienes participaron, ¿no? Con sus preguntas. Pues gracias y esperemos que pronto regresemos por acá para seguir conversando estos temas tan interesantes. Pues ha sido un placer y también a mis amigos, a mis compañeros que están aquí presentes, les mando un afectuoso abrazo. De verdad, a nuestro público en general, muchas gracias por acompañarnos. Tengan bonita noche a todos. Buena noche, así Hasta es. luego.